la temática relacionada con el teorema del seno y el teorema del coseno. Para el día de hoy tenemos planteado el siguiente ejercicio. Entonces nos dicen, un helicóptero hace un vuelo de reconocimiento sobre el mar a 300 metros de altura sobre un punto en la superficie del agua. El piloto ve una isla con un ángulo de depresión de 43 grados y un barco con un ángulo de 25 grados. ¿Cuál es la distancia entre el barco y la isla? Entonces vamos a realizar el gráfico correspondiente. Aquí nos muestran una primera aproximación del gráfico y vamos a pasar de ese gráfico a un gráfico ya en triángulos. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces tenemos un punto A, ¿cierto? Un punto E, llamémoslo de helicóptero, ¿cierto? Y ese punto E pues se encuentra a una determinada altura. Nos dicen que es 300 metros. Ahora también nos dicen que desde ese punto E pues podemos observar una isla, tal y como se muestra en la gráfica, y también desde ese mismo punto E podemos observar un barco. Ahora nos dicen que nos dan ciertos ángulos, entonces nos dicen que como eso es un ángulo de depresión, hay que recordar que los ángulos de depresión se miden con respecto a la horizontal. Esta sería la horizontal, ¿cierto? Entonces nos dicen que el primer ángulo es de 25 grados, eso quiere decir que este angulito que se forma aquí es de 25 grados, y nos dicen que el segundo ángulo es de 43 grados, entonces todo este ángulo de aquí valdría 43 grados. Listo, ahí está. Entonces tenemos esa información. Bueno, y también nos dicen que esto de aquí vale 300 metros. Eso es lo que nos dicen hasta el momento. Bueno, ¿qué tenemos? Podríamos ponerle, si este es el punto E, llamemos a este el punto a este el punto B y a este el punto C. ¿Listo? Tendríamos un triángulo rectángulo que se nos formaría en el triángulo ABE. El triángulo ABE sería un triángulo rectángulo. Y de ese triángulo rectángulo podríamos determinar, por ejemplo, este ángulo de acá arriba, ¿cierto? Lo podemos determinar, llamémoslo θ, y podríamos determinar esta distancia de aquí, llamémosla x. Listo. Ahora, la incógnita que tenemos es la distancia que existe desde la isla hasta el barquito. A esa distancia llamémosla d minúscula, o sea que esa distancia en la representación triangular que nosotros tenemos sería la distancia de b a c, o sea que esto de aquí es d. Para determinar D necesitaría dos ángulos y también necesitaría, aparte de los dos ángulos, podríamos necesitar un lado, ¿cierto? Entonces necesitaríamos dos ángulos y un lado para aplicar el teorema del seno, o dos lados y un ángulo para aplicar el teorema del coseno. Entonces vamos a ver cuál de los dos nos funcionaría en este caso. Entonces vamos a analizar. Entonces primero analicemos el triángulo ABD. Entonces, tenemos el triángulo ABE. El triángulo ABE lo vamos a dibujar aquí. Entonces sería ese triangulito que se nos está formando acá. Entonces, ¿qué características tiene ese triángulo? Uno, es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Podemos calcular el valor de θ. Claro que podemos calcular el valor de θ, porque si nos damos cuenta, el valor de θ se forma en esta partecita aquí. Esto es un ángulo recto y todo esto de aquí hasta aquí vale 43 grados. Quiere decir que si a 90 grados yo le resto 43, obtengo el ángulo que se forma aquí. Entonces, θ sería 90 grados menos 43 grados y eso nos daría 47 grados. Listo, ya tengo el valor de θ. Ahora podría determinar qué más. Como ya conocemos este cateto, que este cateto vale 300 metros, podríamos determinar el valor de x. ¿Cómo lo podemos determinar? Con las razones trigonométricas. ¿Qué otra cosa podríamos también determinar de este triángulo? También podríamos determinar este ángulo de aquí, llamémoslo beta. ¿Cómo lo podemos determinar? Sencillo, lo podríamos determinar a partir de ángulos complementarios, porque sabemos que beta en este caso sería 90 grados menos θ, o sea que beta valdría 90 grados menos θ, que es 47 grados, por lo tanto beta vale 43 grados. Que si nos damos cuenta, beta viene a ser el mismo ángulo que estaba acá arriba. ¿Por qué? Porque son ángulos que se encuentran opuestos. Mire que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí se encuentran opuestos, o sea que son iguales. ¿Listo? Entonces beta vale 43 grados. Perfecto, ya tengo el valor de beta. Ahora, para determinar el valor de x, puedo utilizar tanto θ como beta. ¿Cuál vamos a utilizar? Dependiendo. Utilicemos, por ejemplo, no sé, utilicemos beta. Entonces, con beta,
este vendría a ser el cateto opuesto y X vendría a ser la hipotenusa. Entonces, ¿qué me relaciona el opuesto con la hipotenusa? Pues el seno, ¿no? Entonces tendríamos el seno de beta va a ser igual a cateto opuesto, que vendría a ser 300 metros, sobre la hipotenusa, que es X. Necesitamos despejar el valor de X, entonces esto que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, entonces me queda X igual a 300 metros sobre el seno de beta, pero beta vale 43 grados. Metemos esto en la calculadora y obtenemos que X es igual a, pues vamos a ver, 300 metros dividido el seno de 43 grados, y eso nos da 439.88. Esto nos dio 439,88 metros. Listo, ya tengo el valor de X. Ahora, como ya tengo el valor de X, me devuelvo al triangulito original. Vamos a bajar un poquito. Entonces ya tengo el valor de X, me devuelvo al triángulo original. Entonces decimos, este ángulo de aquí ya lo conozco, este ángulo vale beta. Si este ángulo vale beta, ¿será que podría determinar este ángulo de acá? Sí, llamémoslo, no sé, llamémoslo gamma. Entonces el ángulo gamma lo podemos determinar sencillo. ¿Por qué? Porque gamma va a ser igual. Si todo esto es un ángulo llano, entonces esto sería 180 grados menos el ángulo que me está sobrando, que sería beta, y beta vale 43 grados. Entonces esto es 43 grados y vamos a ver cuánto nos da. Entonces sería 180 menos 43 grados, eso nos daría 137 grados. Entonces aquí nos dio 137 grados. Listo, ya tengo el ángulo gamma. ¿Qué me hace falta? Ya tengo un ángulo, ya tengo un lado, ahora me haría falta el otro ángulo. El otro ángulo lo podríamos extraer de acá arriba. ¿Cómo lo extraemos? Si todo esto vale 25 y todo esto vale 43, pues la diferencia entre estos dos ángulos me va a dar lo que necesito para hallar este ángulo de aquí. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces nos quedaría este ángulo, llamémoslo alfa. Listo, entonces alfa va a ser igual a ¿quién? Al ángulo grande, que sería 43 grados, menos el ángulo pequeño, que sería 25 grados, y eso nos daría entonces 18 grados. Listo, ya tengo alfa, o sea que ya tenemos todo para empezar a trabajar. Vamos a hacer otra vez el dibujito. Entonces en el dibujito lo que tendríamos, vamos a escribir aquí, este sería el triángulo EBC. Entonces vamos a ver cómo nos queda el triángulo EBC. El triángulo EBC era el que partía aquí, listo. Entonces, ¿qué tendríamos de este triángulo? Tenemos que, necesitamos calcular esta distancia D, tenemos esta distancia X, conocemos este ángulo que vale 137 grados, conocemos este pedacito de ángulo que vale 18 grados, y listo, podríamos determinar D, porque X ya la conocemos. Recordemos que X vale, acá arriba está X vale 439,88. Entonces, X vale 439,88 metros. Entonces, ¿cómo podríamos determinar? Entonces, miramos, este ángulo sería, este lado, perdón, es al ángulo de al frente, o sea, este ángulo aquí, que no lo conocemos. Como este ángulo de aquí es al lado que está al frente, o sea, AD. Pero podemos determinar este ángulo, claro, es sencillo. Para determinar este ángulo hacemos uso de que la suma de ángulos tiene que darnos 180 grados, o sea que este ángulo va a ser igual a 180 grados menos 18 grados menos 137 grados, y vamos a ver cuánto nos da todo eso. Entonces sería 180 menos 18 menos 137, y al final ese angulito nos dio de 25 grados. Que claro, concuerda con el ángulo que teníamos arriba, con este ángulo, claro, porque mira que estos dos ángulos son opuestos. Entonces, aparte de eso, mire que son dos rectas paralelas que vienen siendo cortadas por una recta, la cual genera estos dos ángulos, y nosotros sabemos que por ángulos alternos internos estos dos van a ser iguales. Efectivamente son iguales. Entonces eso vale 25 grados. Ahora podríamos utilizar el teorema del seno. El teorema del seno nos dice, seno de 18 grados es al lado de al frente, el lado de al frente es D, como por ejemplo seno de 25 grados, que es este ángulo de aquí, es al lado de al frente, o sea X, que sería 439,88. Y de aquí podemos despejar D, entonces
Volteando las fracciones, entonces me quedaría d sobre el seno de 18 grados es igual a 439,88 dividido el seno de 25 grados. Aquí metros, metros. Por lo tanto, llegamos a que d va a ser igual a 439,88 metros multiplicado por el seno de 18 grados y todo esto dividido entre el seno de 25 grados. Bueno, metemos esto en la calculadora y vemos cuánto nos da. Entonces tendríamos 439,88 por el seno de 18 grados dividido el seno de 25 grados y eso nos dio, a ver cuánto nos da eso. Eso nos dio 321,63 metros. Y acabamos. Esa sería la distancia de D a partir del teorema del seno, ¿no? Aquí serían 25 grados. Entonces, por lo tanto, podemos concluir. Por lo tanto, entonces aquí decimos, por lo tanto, la distancia entre la isla y el barco es de 321,63 metros. Bueno, espero que les haya ayudado mucho este ejercicio. Es un ejercicio donde utilizamos el teorema del seno directamente. Trabajamos con ángulos y demás para poder analizar este ejercicio. Espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y pues ya nos veremos en un próximo video.